Compañeras, compañeros, primero señalar que a pesar de se filtró la información de que veníamos a Gobernación, ha sido todo un éxito la presencia en Gobernación del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. En los medios decían que éramos como unos 200. Dicen la verdad. Como 200 y mandaron traer como 1000 PFPs. Pero tenemos que señalar para los medios que la acción del sindicato fue de manera civil, pacífica, jamás se bloquearon las entradas ni salidas del edificio de Gobernación. Tuvieron que regresar algunos funcionarios a atender al Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. A partir de que hemos señalado en todos los aspectos de defensa del sindicato, como es la parte jurídica, donde hemos demostrado la razón que nos asiste como trabajadores, de que la materia del trabajo no se ha ido, persiste, y en términos de la ley, la materia del trabajo es del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Y está fundamentado, no han modificado la ley. Fui muy enfático en esa parte, porque hoy en Gobernación se dice hay que respetar la legalidad. Cuando no nos entregaron la toma de nota, nos decían que estábamos fuera de la ley. Hicimos el proceso electoral y nos entregaron la toma de nota y tenemos la representatividad legal del sindicato. En todo lo que le he dicho al subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, ahora queremos que ustedes entren dentro de la ley y respeten el contrato colectivo y nos regresen nuestro empleo. Primero era que no teníamos toma de nota, ya la tenemos. El contrato colectivo de trabajo no se ha finiquitado. Ahí está el litigio todavía y vamos a defenderlo. Por otro lado, del Congreso de la Unión, ustedes vieron ayer que se abrió el debate ya en el legislativo de la iniciativa de ley que se estableció por parte del sindicato para crear el Sistema Nacional de Energía con dos organismos, Luz y Fuerza, y la Comisión de Electricidad del Centro, el nombre que le quieran poner, pero eso es con el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. ¡Bravo! Ayer ya está el debate y hay que observar el argumento central del diputado ponente José Narro. Dice: la ley del servicio público, que es de mayor jerarquía que un decreto administrativo, establece a CFE y a Luz y Fuerza del Centro. Si no está CFE, dice que por cierto no ha quedado claro su extinción, debemos de crear otra empresa en términos de lo que establece la Constitución. Y si por eso es para resolver de fondo el conflicto, porque hay un problema grave de los apagones que están ocasionando la falta de pericia a las compañías contratistas. Ayer explotaron otras 2 bóvedas y como ya no saben a quién echarle la culpa, y se fueron los del SMEI. Fue sabotaje. Y se explotaron unas mufas. Dice Ciro, explotó un equipo de medición. Es pendejo. Le prendieron fuego ahí con un encendedor a un cable, a un bus de mediana tensión, compañeros. Hasta dice, le cortaron ahí con un cuchillo cebollero, dice, un cable de mediana tensión.
Que lo corte él. Y esos son los que son los más objetivos de los medios de comunicación. ¡Son Los pendejos! espaldas que meten el cuchillo cebollero, dice, y explotó. Y entonces lo que está pasando es que ya se multiplicaron las fallas en el suministro. Ayer Narro les dijo en su cara, dice, todos tenemos familiares en la zona central del país y todos nos dicen el pésimo servicio de la empresa de clase mundial, producto de que han contratado cientos de empresitas que no sabemos ni quiénes son los dueños, ni razón social tienen, ni están dados de alta en el seguro social, que los agarran en la esquina y los contratan por 100 pesos para trabajar 12 horas. Y ese es el tema que se abre la discusión ayer, pero cierra perfectamente Narro cuando les dice, pues con esta propuesta de iniciativa de ley es para resolver de fondo el conflicto. Dice, yo hice un contrato de luz en la zona centro de Luz y Fuerza. Y lo hice con Luz y Fuerza del Centro, no con CFE. Por lo tanto, no les he pagado y ni les voy a pagar hasta que el Congreso resuelva el tema del sector eléctrico, camarada. Y así hay varios diputados que dicen que van a firmar su queja y a promover en toda la zona central del país hasta que los legisladores restablezcan la legalidad en la ley del servicio público de energía eléctrica. Hoy en la parte política hice mucho énfasis en gobernación. He emplazado a gobernación a que de inmediato, a partir de que le informen al secretario de Gobernación, se retome el compromiso que se establecieron en las minutas de trabajo, donde él las firmó. Le he girado oficios a las dependencias públicas. Si a más tardar lunes o martes no hay una reunión con el secretario de Gobernación, nos vamos a reorganizar y nos vamos a Los Pinos todos los trabajadores, camaradas. Usuario. Porque no podemos permitir que se continúe pisoteando la Constitución y la ley. Hemos sido pacientes, hemos aguantado el aparato del Estado, la campaña criminal de linchamiento a los medios, hemos aguantado el llanto de nuestras familias, compañeros que se han quitado la vida ante este abuso autoritario de este régimen, como el caso reciente del compañero de foráneo Juan Carlos Sánchez Carrillo. Y hay un responsable, es el abuso autoritario del gobierno. Nos han boletinado en todos lados, nadie tiene trabajo, que el trabajo ahí está, y tenemos la mejor mano de obra calificada, porque en el análisis que hemos entregado la propuesta, con los 16.599 que no nos hemos liquidado, somos capaces de restablecer todas las fallas que hay en la zona centro del país, camaradas. ¿O no lo podemos hacer? Con el respaldo de los jubilados. Claro que lo podemos hacer. Dejamos muy claro que no queremos regresar a una discusión y hacer compañía de empresitas que ya quebraron. Pusimos el caso de 2 ingenieros que se liquidaron, toda su liquidación y un préstamo que le dieron en economía, pusieron una empresita ahí de donitas y demás, hasta lo sacaban en la tele para que nos engancháramos. Ya quebraron, uno de ellos está en una depresión terrible, perdieron todo su dinero. Por pendejos y traidores. Y no puede ser ante la cerrazón del gobierno. Ya el problema no es económico, lo demostramos en números. La plantilla de todos vale 2.500 millones de pesos al año con el contrato colectivo nuestro. ¿Y cuánto factura la empresa? 55.000 millones de pesos por año. Pero todavía hay diputadas
del PAN, como es ahí de quién sabe quién. Mensa. Tiene un nombre ahí como ¡de perro! y Vimensa, que no tiene tantita idea del contrato colectivo de trabajo del SME, de cómo se firman los contratos colectivos, que es de acuerdo entre las partes, en términos de lo que ellos mismos del Congreso presupuestan cada año, camaradas. Pero siguen insistiendo en que el problema de la empresa es el contrato colectivo de trabajo, porque sabemos muy claro que este gobierno de empresarios les interesa acabar con los contratos colectivos de trabajo. Para esos, diputada, el mejor sindicato es el que no existe. Para ellos quieren dirigentes como don Víctor Fuentes, ¡Charro! que han sido recibe el presidente, ¡Un tapete! porque dobla las manitas y agacha la cabeza, porque fue a firmar acabar con las jubilaciones de los trabajadores del SUTER. ¡Traidor! Ya los nuevos trabajadores ya no tienen una jubilación en términos del contrato. Hoy los nuevos trabajadores les dicen, pues hay ahorra de tu salario para tu jubilación, cuando es un derecho establecido en la Constitución y en la ley. Por eso, camaradas, hoy hemos emplazado a Gobernación, porque giré un oficio a la Presidencia de la República para una audiencia. Contestó el día de ayer Roberto Gil Suárez que no es posible, que para eso tienen al de Gobernación, dice. Hay que ser de la selección mexicana de fútbol para que te reciban de Los Pinos. Voy a ser del Monterrey para que te reciban de Los Pinos. ¡Que sean pendejos! Hay que ser del SUTER como Hay que ser como don Víctor Fuentes ¡Tapete! para que te reciban. Pero algo que no tienen ellos es lo que a nosotros nos sobra, camaradas: dignidad. La dignidad no tiene precio, camaradas. Tendrán todo el dinero, tendrán de su lado a esos que solamente con dinero escriben a favor de ellos. Dicen en mi pueblo, con dinero baila el perro. Por eso Ciro sale todos los días a eso. ¡Que sí se empina! Pero no vamos a claudicar. Hoy he quedado muy claro con Gobernación. Hay varias cosas pendientes, pero la principal es que nos regrese nuestra fuente de trabajo para evitar que este conflicto escale con los enfrentamientos que ha habido con los trabajadores contratistas, que incluso hemos ya demostrado en videos que varias cuadrillas de estos traen a PFPs vestidos de trabajadores, o algunos del Estado de Mayor vestidos de trabajadores, para agredir a los compañeros de la resistencia. Pero no nos vamos a dejar, camaradas. Vamos a cuidar el movimiento, porque eso es lo que quieren ellos, que se escale la violencia para reprimir, porque saben que están perdidos, porque saben que en la parte jurídica les vamos a ganar, en la parte legislativa ya no tienen el mismo control en el Congreso de la Unión, y por eso la acción del próximo sábado debe de ser contundente al Estado de México, camaradas. A platicar con diputados federales, a explicar y argumentar las razones por las cuales el Congreso de la Unión tiene que restablecer el orden constitucional desde uno de los poderes del Estado. No podemos dejar que se siga gobernando con decretos, que quieran seguir imponiendo su ley. La ley ya existe. Está la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que no se ha modificado. Está la Ley Federal del Trabajo, que nos da la razón. Y sobre todo, camaradas, está el convenio
de delimitación de zonas del 85, que también es ley, está elevado al laudo. Gobernar o querer imponer su ley es abonar en acabar con un país democrático y el Estado de Derecho en México. Por eso los convocamos a todos, a las acciones que tenemos del plan de acción. Me ha dado gusto ver compañeros nuestros colocando las mantas en los puentes peatonales, a pesar de que la policía del DF y del Estado de México llegan y quieren agredir y quitar las mantas. He visto a compañeros volanteando en el metro, compañeros que están volanteando con los usuarios, que siguen colocando su mesa para levantar las quejas, y ya varios diputados federales nos dicen: aquí en la Cámara de Diputados les vamos a poner una mesa para que más diputados y trabajadores del Congreso se amparen y no paguen los abusos de la CFE, camaradas. Bueno, Martín. Y eso hay que multiplicarlo. Y sobre todo, continuar en levantar el ambiente, que es difícil. Cerrar filas entre nosotros. Que ninguno de la resistencia, que ningún familiar nuestro caiga en las garras de la depresión o el desánimo. Que nadie nos orille a ir a una puerta falsa. No, camaradas. Hoy todos agarrados de la mano, tenemos que vernos a los ojos y de frente, ver a nuestros hijos y decirles: por muy poderoso que sea el enemigo o el gobierno, no podemos permitir que pisoteen la dignidad y el derecho al trabajo digno de los electricistas. Lo que estamos haciendo con esta lucha de resistencia, que ya le hemos colocado en el terreno internacional. Hoy en el terreno internacional se observa un gobierno autoritario que no oye, que no escucha, que no quiere resolver los problemas, que ha llevado a México a uno de los índices más graves de violencia, que ha llevado a México en una descomposición social terrible, que hoy los datos del mismo Banco Mundial le dicen: no han salido adelante de la crisis del 2009, que hoy la CEPAL les dice: hay una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Transparencia Internacional les dice: México es de los países más corruptos de todo el mundo, que hoy todos allá afuera observan y ven a un gobierno pisoteando los derechos de los trabajadores, violando los convenios internacionales, como el convenio 87 de la libertad sindical y el convenio 98. Por eso la campaña próxima del 14 al 19 de febrero, que aunque no la observaremos aquí en México, pero en todo el mundo, habrá mítines en embajadas, en consulados, diciéndole al gobierno de Calderón: resuelve el conflicto de nuestros hermanos mineros, de nuestros hermanos electricistas, porque la lucha de los trabajadores no tiene fronteras. Nos quede muy claro, camaradas, que las únicas luchas que se pierden son las que se abandonan. Y este comité central, con las comisiones autónomas, las comisiones de trabajo, subcomités y todos los compañeros de base, hombres y mujeres, hemos determinado mantener la unidad firme por defender esta gran institución que se llama Sindicato Mexicano de Electricistas. Del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. En los medios decían que éramos como unos 200. Dicen la verdad. Como 200 y mandaron traer como 1000 PFPs. Pero tenemos que señalar para los medios que la acción del sindicato fue de manera civil,
pacífica. Jamás se bloquearon las entradas ni salidas del edificio de Gobernación. Tuvieron que regresar algunos funcionarios a atender al Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. A partir de que el trabajo es del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Y está fundamentado. No han modificado la ley. Fui muy enfático en esa parte. Porque hoy en Gobernación se dice hay que respetar la legalidad. Cuando no nos entregue, ¿Qué pasó, hermano? hemos señalado en todos los aspectos de defensa del sindicato, como es la parte jurídica, donde hemos demostrado la razón que nos asiste como trabajadores, de que la materia del trabajo no se ha ido, persiste, y en términos de la ley, la materia de... Compañeras, compañeros, primero señalar que a pesar de se filtró la información de que veníamos a Gobernación, ha sido todo un éxito la presencia en Gobernación.